En cuanto a la evolución histórica de las relaciones públicas, voy a hacer una serie de precisiones históricas que sirven como antecedentes a lo que se conoció a principios del siglo XX como relaciones públicas. Es decir, todo esto que yo voy a hablar o mencionar a partir de este momento no es relaciones públicas, porque el término se acuñó en 1900, es decir, que lo que pasó de 1900 para atrás no se puede llamar relaciones públicas porque no existía esa disciplina. Ahora, todo esto son acciones que a lo largo de la historia se han ejecutado y que se parecen mucho o tienen mucho que ver con las modernas relaciones públicas o las prácticas de las modernas relaciones públicas. También voy a hablar de algunos hitos históricos que impulsaron el desarrollo de las comunicaciones a nivel mundial y que, por supuesto, llegaron hasta los precursores de relaciones públicas como un avance significativo en ese proceso de estructuración de ese arte o ciencia, como lo definían ustedes. Bueno, en primer lugar, en el mundo antiguo tenemos, por ejemplo, que en esas civilizaciones, esas primeras civilizaciones que se dieron en la zona del Medio Oriente y del norte de África, se desarrollan esas grandes civilizaciones como la egipcia, la mesopotámica, y que de alguna manera desde entonces empezamos a visualizar cómo las personas se esmeraban por comunicar, por decir cosas, por transmitir información a sus semejantes o a otras personas. Incluso dejaron mucha información para nosotros que estábamos en su futuro, ¿no? Por ejemplo, en Egipto, uno de los asesores de un gran faraón escribió acerca de la necesidad del hombre, de que el hombre tiene por comunicarse con las demás personas. Ya para ese entonces era un fenómeno de estudio. El fenómeno de la comunicación ya se estudiaba o ya había preocupación en algunas personas cómo hacer ese proceso más fluido y cómo hacerlo mucho más preciso. Ya cuando llegamos a la Grecia antigua, vemos que se desarrolla en ese entonces lo que conocemos como la oratoria, es decir, la técnica que fue creada para modificar la opinión pública, específicamente con fines políticos, pero que después se empezó a utilizar en otras áreas también para generar cambios, generar la modificación de esa opinión que se tuviera acerca de un tema en particular. Se fomentaba para esa época la discusión pública en lo que se conocía como el ágora, y al mismo tiempo se persuadía al público por medio del teatro. El teatro es una herramienta fundamental para narrar historias, para contar gestas de héroes, y por supuesto a través de esas representaciones teatrales se buscaba convencer, persuadir al público acerca de las bondades de un gobernante, de una institución, de algunas de las instituciones del momento. Allí vemos en la gráfica esos famosos teatros griegos y que después los romanos replicaron, en donde, bueno, ven cada una de las partes, la entrada, la gradería, el proscenio donde se ejecutaba toda la acción y la parte de la orquesta, que era esa parte donde estaban algunos de los acompañantes de la escena. Ya en Roma, civilización que antecede toda o que le da forma a toda la civilización occidental, utilizaban frases e ideas del vocabulario político, las cuales concuerdan con los conceptos modernos de las relaciones públicas. Es decir, hay muchas expresiones, muchas formas de lenguaje que ya se acuñaron en esa época y que siguen siendo utilizadas hoy en día. Por ejemplo, la forma de los discursos, la forma de estructurar mensajes, ya los romanos eran expertos en eso, en elaborar mensajes que convencían, mensajes que se dirigían a grandes audiencias y que con toda su gesticulación, con esa entonación particular que le daban los discursos, podían llegar y convencer a sus audiencias.
los romanos introdujeron dos vocablos propios de la profesión: la res pública, es decir, la cosa pública, y la vox populi o la voz del pueblo. Eso tiene mucho que ver con justamente con los asuntos que se tratan en las relaciones públicas. Nosotros, cuando yo les comentaba en una de las primeras clases que las noticias o la información que se comparte con las audiencias es algo de interés público, no puede ser algo de interés privado, es decir, no pueden ser hechos que para mí dentro de mi contexto sean importantes, pero para el público no. Entonces, esa cosa pública, ese interés público es parte de lo que nosotros los relacionistas cuidamos mucho y que es el eje de nuestra actividad. Y la vox populi, la voz del pueblo, tiene mucho que ver con la opinión pública, es decir, cómo la opinión pública podemos ganarnos la opinión pública para que nos respalde y nos apoye en nuestra actividad organizacional. Entonces, fíjense que ya desde entonces ya se viene gestando parte de esa dinámica que todavía hoy en día se utiliza. En la Edad Media o la Edad del Oscurantismo, como la llamaron, al parecer se piensa, o muchos círculos de investigadores piensan que fue un periodo muy oscuro porque había grandes zonas de Europa donde la gente no sabía ni leer ni escribir, que veían la pobreza absoluta, pero también es una época muy rica en conocimientos, donde se desarrolla muchos saberes, donde nacen las universidades, es decir, que tampoco fue tan oscura ese periodo, ¿no? Dice allí que surge un incremento hacia el comercio, posteriormente nacen agrupaciones de comerciantes y es ahí donde aparece el corporativismo y la marca heráldica, que era la forma de comunicación. Ustedes que están estudiando ahorita comunicaciones internas y externas, y tiene mucho que ver con esos elementos identificadores, la identidad corporativa, ese logotipo, ese símbolo, todo eso tiene que ver con la heráldica que nace en la Edad Media, esos escudos medievales, esos escudos de la familia que tenían unos elementos que los representaban igual que las marcas actuales. Entonces fíjense cómo ya en la Edad Media hay un antecedente de herramientas que los relacionistas venimos utilizando a lo largo del siglo XX. El objetivo principal era evitar las competencias y la autodefensa. Es decir, que cuando tú establecías un escudo, una marca personal, te permitía ser reconocido por esa marca, igual que hacen las empresas. Este es mi logo y tienes que reconocerme por este logo. Este es mi color corporativo y cuando tú ves este color te vas a acordar de mí. Es decir, que ya esos antecedentes en la heráldica de la Edad Media, funcionan todavía en pleno siglo XXI. El cristianismo, a la par, durante toda la Edad Media y en el transcurso de los siglos posteriores, transmitió o utilizó muchas de estas técnicas, que utilizaron los romanos específicamente, que fue el imperio pues donde nació el cristianismo y con el que tuvo que convivir por muchos siglos. Dice esta lámina que el éxito de los apóstoles para divulgar la cristiandad por el mundo es uno de los mayores logros de las relaciones públicas en la historia. Es decir, estos dos señores, Pedro y Pablo, que son los principales apóstoles que recorrieron grandes territorios del imperio romano conocido para ese momento y que fueron promoviendo las ideas de Cristo y que lograron convencer a gran cantidad de personas para que se sumaran a su causa. Y no solamente a personas del pueblo, llegaron a convencer incluso hasta a un emperador que fue quien decretó el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Es decir, que el poder de convencimiento de la prédica de estos primeros apóstoles del cristianismo fue de gran peso y, por supuesto, cambió el curso de la historia. Los apóstoles Pablo y Pedro utilizaron discursos, cartas, eventos públicos organizados y otras actividades similares de relaciones públicas para atraer la atención, conseguir seguidores y crear nuevas iglesias. Recuerden que estos son cosas que hacemos los relacionistas actualmente, pero que en ese entonces ellos lo hacían, pero no se llamaban relaciones públicas, pues no existían las relaciones públicas para ese momento. A partir de allí, en la Edad Media o ya a finales de la Edad Media, ya en vísperas de la Edad Moderna, nace la imprenta,
que es un paso, un instrumento tecnológico importante que dio un impulso relevante a las comunicaciones a nivel mundial. Con la invención de la imprenta se impulsó la circulación de la palabra escrita, convirtiéndose en una de las primeras herramientas de las relaciones públicas. Es decir, las relaciones públicas que nacen a principios del siglo XX se apoyaron inicialmente en los medios impresos, es decir, la palabra escrita como herramienta. Ya la imprenta desde el siglo XV entonces aportó a la humanidad un medio preciso para multiplicar las ideas, multiplicar el conocimiento y difundirlo a grandes masas de personas.